buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Es un privilegio estar con cada uno de vosotros el día de hoy conectado, escuchando este gran estudio bíblico donde Dios va a tocar tu vida, donde Dios va a tocar tu interior y lo principal, va a tener un encuentro personal contigo. Así que damos paso a Sonia Martín del Águila. Así es, ya estamos a jueves, por fin podemos entrar en este estudio bíblico y vamos a empezar orando. Vamos a empezar pidiéndole al Señor, por favor, que nos cubra, que abra nuestra mente, que nos enseñe aquello que tiene preparado para cada uno de nosotros y sobre todo que nos deje descubrir los tesoros que la palabra indica que tiene. Y esos tesoros no es para quedárnoslo nosotros, sino para poder dar a otros y sobre todo para que nuestro cambio pueda afectar a otros. Así que vamos a orar. Señor Padre, te doy muchísimas gracias porque hoy me permites estar aquí delante de esta cámara, Padre, porque hoy me permites hablar de tu palabra, de esa palabra escrita, Señor, que a través de nosotros se hace viva, Padre. Y quiero pedirte, Señor, pedirte que limpies ese filtro, Padre, para que yo pueda transmitir que no sean mis palabras, sino que sean palabras directamente de ti. Te pido por mis hermanos y hermanas que ven este estudio bíblico para que tú empieces a tratar sus vidas y sobre todo les enseñes aquello que yo hago, ellos también pueden, Padre. Gracias porque me permite ser ese instrumento que siempre he anhelado ser, Padre, y sobre todo te pido que sigas tratando mi vida para poder ser de bendición a otros, en el nombre de Jesús. Y hemos visto lo que es el anuncio que hemos hecho del estudio bíblico y hay un hombre así y la pregunta es, ¿ciego? Ese es el estudio bíblico de hoy. Cuando me preparaba esta palabra, realmente me doy cuenta. No voy a adelantar, vamos a leer directamente. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos, capítulo 8, a partir del 22. Vamos a leer. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego, y le rogaron que por favor le tocase. Y entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciéndole: «No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea». Este ha sido un capítulo, esta historia corta de 4 versículos. Yo he escuchado de toda clase de predicaciones con este pasaje bíblico, desautorizando la autoridad que Jesús tenía, barbaridades que se han dicho de esta palabra, y el Señor ha traído a mi vida entendimiento, la capacidad de poder entender qué significa todo eso. Vamos a ponernos en situación, en contexto. Hay un hombre que tiene una necesidad y es que no ve, que es ciego. Y un grupo de personas, porque no especifica si es familia, si es amigo, qué es, un grupo de personas lo llevan a Betsaida, donde está Jesús. Y le dicen a Jesús: «Oye, Jesús, tócalo tú». Y no le dicen: «Sánalo», sino les dice: «Tócalo tú». Y Jesús no lo hace. Jesús dice la palabra que lo saca fuera de la aldea, le da la mano
y se va caminando el ciego con Jesús. Betsaida no eran dos calles, tu calle y la de al lado, no. Betsaida era larga y había un camino hasta llegar que fuera fuera de la aldea. Es decir, que Jesús no caminó 3 pasos con el ciego y fuera lo sano. No, no se nos especifica el tiempo. Pero si nos gusta coger información, si nos gusta la historia, si nos gusta descubrir en qué situación se vivía, nos daremos cuenta de que Betsaida no era pequeña y que Jesús estuvo unos minutos andando con el ciego. Y dice la palabra que el ciego deja atrás la aldea y deja atrás a aquellos hombres que le llevan delante de Jesús. No sabemos quién eran, pero los deja allí en la aldea. Y yo pensaba en el ciego. Sabemos que hoy en día hay muchos adelantos, pero realmente una persona ciega necesita ayuda. Es dependiente por su enfermedad. Necesita a alguien que le guíe, alguien que le eche una mano, alguien. Y este hombre, este señor, necesitó que un grupo de personas lo llevara delante de Jesús. Estaba siendo dependiente de esa situación en ese momento. Y Jesús le da la mano, lo saca fuera y se lo lleva caminando hasta fuera de la aldea. Y allí en la aldea hemos visto que hace el milagro. Primera enseñanza. ¿Por qué se lo lleva fuera? Porque Jesús quería sanarle, quería tratarle a él solo y que él saliera de su comodidad. Estaba delante de Jesús, de Dios, pero no era la costumbre que él tenía. Él tenía otro tipo de necesidad, otro tipo de personas que lo llevaban. Ya lo había sacado de su comodidad. Y esto nos habla a ti y a mí de que Dios quiere que vayamos a Él. Que le digamos cuál es nuestra dependencia, que le digamos cuál es nuestra necesidad, que le digamos cuál es nuestro problema. Y Él dice que quiere cogernos de la mano y nos quiere llevar afuera, no para cualquier cosa, sino para quitar nuestra ceguera espiritual, para quitar nuestro problema, para sanarnos, para darnos una solución. Y Dios quiere estar a nuestro lado. Cuando nosotros dependemos de personas, cuando nosotros dependemos de situaciones, es muy complicado dejarlo todo y irnos afuera de la mano del Señor. Este hombre estaba cerca de Dios mismo, era Jesús. Caminó de su mano, caminó hasta afuera de la aldea. ¿Por qué Jesús no sanó a ese ciego allí, en la aldea, delante de toda la gente y delante de todas aquellas personas que lo habían traído? ¿Por qué se lo tiene que llevar fuera de la aldea? Y cuando yo me preparaba, me hacía una pregunta. ¿Dependemos de Dios siempre? ¿O dependemos a veces de Dios y a veces de nuestros maridos o mujeres? ¿O dependemos de Dios y a veces dependemos de nuestros hijos o padres? ¿O dependemos de pastores y líderes? ¿De quién dependemos nosotros? Jesús quería que ese momento fuera dependiente solo y exclusivamente de Él. Y eso nos pasa a nosotros también. Nuestro Dios quiere no solo sanarnos ni ayudarnos y no solo darnos la solución que necesitamos con nuestro problema, sino que también quiere que nos acerquemos a Él en espíritu y en verdad.
no de boquilla y en apariencia, sino en espíritu y en verdad. Os voy a poner un ejemplo súper claro para que podamos entender esto que el Señor nos está hablando, y es que Lázaro, conocemos la historia de Lázaro, ¿verdad? Fue levantado de entre los muertos porque él murió por su enfermedad y vino a la vida. Para el resto aquello fue muy impactante, ¿verdad? Ver Jesús delante de la tumba de Lázaro y decir: Lázaro, sal fuera, y que él saliera. Pero realmente lo que impacta en la vida de Lázaro no es ese milagro que Jesús hace en ese momento, sino fue tener una relación de amistad con Jesús, tener un tiempo en Jesús, estar pegado a Él. Eso es lo que impactó la vida de Lázaro. Eso es lo que hizo el antes y el después de Lázaro, no el milagro que Jesús hizo con él. Eso fue otra cosa. Una vez que Jesús se lleva al ciego fuera de la aldea, Jesús se para, se queda quietecito, se detiene y dice que le escupe. No así, no, escupe. ¿Habrá hecho ruido? No lo sabemos. Le escupe y le pone las manos al ciego. Vamos a leer versículo 23. Entonces, tomando de la mano el ciego, le saca fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos. Escupe directamente en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Qué extraño con lo fácil, ¿verdad? Que hubiera sido hacerlo de otra manera. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Ves algo? Le preguntó si veía algo. ¿Y el hombre qué le responde en el versículo 24? Veo los hombres como árboles, pero los veo que están andando. Y después de esto, ¿qué podemos entender? ¿Qué es lo primero que está viendo el ciego? Ve hombres. No está viendo a Jesús. Ve hombres. Su tendencia, su dependencia, su ayuda era los hombres. Su tendencia era a ver los hombres. Podía haber dicho: te veo raro, veo un bulto. No, veo hombres como árboles. Versículo 25. Luego le puso de nuevo otra vez las manos sobre sus ojos y luego le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, a los que habían allí y a Jesús mismo, a todos. Y el versículo 26, extraño para nosotros, dice: y lo volvió a enviar a su casa y le dijo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Qué significa esto? Esto significa que Jesús le está diciendo al ciego: corta con tu rutina, corta con tu dependencia, corta con tu necesidad, corta con lo que no sea depender de mí. No vuelvas a tu dependencia del hombre, no vuelvas a tu vieja vida. Regresa a casa solo con mi rostro, solo con el rostro de Jesús. Otro ejemplo claro que podemos entender es Abraham. Abraham tenía la promesa de que iba a tener un hijo,
Y cuando Abraham tiene cerca de los 100 años, 99 para ser más exacto, Dios le da esa promesa. Han pasado muchísimas décadas hasta que la promesa es efectiva, hasta que la promesa de Dios llega a Abraham. ¿Y qué le pasa? Nosotros, ¿qué nos pasa? Cuando ya tenemos la solución, cuando ya tenemos lo que buscábamos, volvemos a nuestra vieja manera de vivir. ¿Y qué pasó con Abraham? Dios le dijo, vale, tú has estado dependiendo de mí, de mis promesas y de que se cumpliera durante tantísimos años. Y yo ahora quiero ver si realmente tienes esa dependencia ahora que ya tienes aquello. ¿Y qué le pide Dios a Abraham? Le pide que lo sacrifique. Y Abraham no duda. Abraham coge lo que tiene que coger, como se dice, alista la maleta y me voy para allá. Se fue con su hijo y para, no lo sacrifiques. Y a nosotros nos pasa exactamente igual. Hemos de cortar eso de ir a buscar la aprobación de los demás. Hemos de cortar aquello de que si no nos confirman en oración o en ministración, no viene de Dios. Hemos de cortar la dependencia con los demás. Está muy bien que ministre en tu vida. Está muy bien que profetice en tu vida. Está estupendo que oren por ti. Pero tú estás dependiendo del hombre y no de Dios. Depende solo y exclusivamente de Dios. Hemos de dejar nuestra apariencia de esperar a que nos acepten. Nosotros no tenemos que esperar a que nadie nos acepte. Tanto la aprobación como esa dependencia, como esa espera, tiene que ser solo y exclusivamente de Dios. Y Dios quiere, con esta palabra, que seguro que hemos oído muchas veces, que seguro no es todo lo largo que habríamos querido, pero Dios quiere alinear nuestra vida, porque quiere que solo le miremos a Él. La Iglesia está pasando por momentos complicados, y cuando digo la Iglesia, hablo de la Iglesia universal, ¿verdad? Está pasando por momentos donde no nos imaginábamos que iba a llegar. Un momento que lo real no es la apariencia que tenemos los domingos, que lo real no es lo que decimos que somos, sino lo real es cuando nosotros salimos y podemos decirle a los demás de que somos hijos de Dios y podemos llevarles el Evangelio. Mirad, el ciego, este hombre, le podría haber preguntado muchísimas cosas a Jesús. A ver, Jesús, ¿por qué me sacas de la aldea? A ver, ¿por qué me separas de los que me han traído? A ver, ¿por qué no me sanaste allí? ¿Por qué hemos tenido que venir hasta aquí? A ver, ¿y por qué no puedo decir que tú me has sanado? ¿Y cuál es el motivo? El ciego tenía muchas preguntas que le podía haber hecho a Jesús, ¿verdad? Pero es que solo había una respuesta. Y esa misma respuesta es la misma respuesta por la cual Dios no nos sana en este momento. Esa misma respuesta que le podía haber dado al ciego es la misma respuesta cuando Dios no nos da ya lo que necesitamos o creemos que necesitamos. La misma respuesta que el ciego hubiera obtenido es la misma respuesta que a mí Dios hoy me da cuando Dios no me trae la solución en este momento. Esa misma solución del ciego es la misma cuando Dios no me da esa oportunidad que yo anhelo tener. Cuando esa oportunidad no viene. Cuando aquella respuesta solo tenía una respuesta. Era porque nosotros no estamos preparados a veces para recibir nuestra solución, nuestro milagro, nuestra cualquier cosa que nosotros estemos esperando, porque si no, no le vamos a dar el valor
y la seriedad que esa situación requiere. Todos sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Pedimos al Señor. A veces el Señor nos da aquello que hemos anhelado, hace una sanidad y cuando pasa un tiempo, solo queda parte del pasado. ¿Por qué? Porque no dependimos de Dios y porque volvimos atrás. El ciego, si se hubiera sanado allí en ese momento, en ese instante, en la aldea con tanta gente delante, a lo mejor él hubiera seguido dependiendo de los demás y se hubiera olvidado del milagro de Dios que hizo en su vida. A veces Dios no nos puede dar aquello que necesitamos, que anhelamos y que realmente estamos pidiendo, porque seguimos creyendo que las cosas vienen porque nosotros somos súper guays. Y es porque Dios nos da esa fuerza y porque Dios lo ha permitido y porque Dios le ha placido y le ha dado la gana. A veces no estamos preparados para lo que el Señor tiene que hacer en nuestra vida. Y mirar, yo cuando analizaba este texto y miraba en qué contexto estaba escrito y miraba el trasfondo histórico que tiene esta historia y miraba en este tiempo qué es lo que se vivía, y me venía como para poder entender, ¿verdad?, que hay muchas personas en el día de hoy, en mis días, en nuestros días, que se viven la presencia de Dios, que oramos constantemente en la presencia de Dios, pero no se le está dando lugar al Espíritu Santo que se merece. Lo tomamos como una rutina más y no se le da el lugar al Espíritu Santo. Hay muchas personas que van a la iglesia, pero que no están reconociendo el señorío de Cristo y por eso van a la iglesia, sino que van a la iglesia porque es la rutina que tengo que hacer, o porque van a la iglesia porque si no, ¿qué dirá de mí el pastor? O voy a la iglesia. ¿Por qué voy a la iglesia? Cuando nosotros tenemos que ir a la iglesia por el señorío que representa a Cristo en nuestra vida. Hay muchas personas que leen la palabra de Dios, que predican la palabra de Dios y no la entienden. Y hablan tonterías, y hablan barbaridades, y enseñan cosas que no son correctas. Enseñan herejías, enseñan su conveniencia. Hay muchas personas que dicen sentir la presencia de Dios, que saltan, que tiemblan, que gritan, que levantan sus manos y que dicen vivir en el Espíritu. Y la verdad es que no se someten al régimen del Espíritu. Hoy Dios te dice, y Dios me dice a mí, que en Jesús están escondidas todas las cosas. Y hemos de encontrar el lugar adecuado y solo para estar con Jesús, como Jesús lo hizo con el ciego, se lo llevó a solas. Pero para llegar a estar a solas con Jesús, Jesús quiere que cortemos con las influencias del mundo. Quiere que cortemos con la religiosidad. Quiere que cortemos con las dependencias. Quiere que cortemos con el depender de los demás. Solo quiere que dependamos de Él. Mirar el ejemplo que hemos cogido antes de Abraham. Abraham soñaba con tener ese hijo. Abraham soñaba con su descendencia junto con su mujer. Y después de muchos años que lo recibe, Dios le pide que lo sacrifique. Su pasión era su hijo. Cuando nosotros anhelamos algo y Dios nos lo da, pasa a ser lo más querido para nosotros. Dios quería ver si realmente Él era su dependencia o lo era su hijo. Y eso es lo que pasa con nuestra vida. Si nosotros seguimos dependiendo de los demás, si sigues dependiendo de tu matrimonio, si sigues dependiendo de tu médico, si sigues dependiendo de tu psicólogo, si sigues dependiendo de tu pastor, si sigues dependiendo de tu profesor, si sigues dependiendo de tu jefe,
jamás Dios va a ser el primer lugar en nuestra vida. Él ha de ser nuestra primera, segunda, tercera y última dependencia en nuestra vida. Podemos pasar por situaciones, podemos casarnos, podemos trabajar, podemos tener hijos, pero que nada de todo eso, que son las añadiduras, pase a ser nuestra dependencia. ¿Por qué Jesús caminó, andó con el ciego hasta llegar afuera sin sanarle? ¿Por qué Jesús quiso darle la mano a ese ciego para llevarlo fuera de la aldea? Y es por la misma razón que Dios camina de nuestra mano sin cambiar todas las cosas de golpe. Con esta enseñanza, con esto de que Jesús saque a ese ciego y se lo lleve fuera, vemos que ha de romperse nuestros esquemas de que para ir a la iglesia hay que ir vestidos de punto en blanco. Para acercarse a Dios he de vivir en una santidad perfecta, si no Dios no me escucha. Dios se acerca al pecador. Dios ama al pecador. Dios se acerca al que tiene problemas. Dios no se va del que tiene problemas. En ese proceso, el ciego aprendió a confiar y depender solo de Dios. No solo fue sanado de su ceguera física, sino de su dependencia y ceguera espiritual. Y eso es lo que hoy Dios, con esta palabra, en esta media hora que hemos estado hablando de su palabra, de este ciego, lo que quiere que entendamos es que Él quiere restaurar esa relación con nuestra vida. Él quiere que tengamos una relación de verdad, consolidada con Él, y no de boquilla, que queda muy bien decir yo no creo en una religión, yo creo en una relación, pero una relación se vive. Una relación se siente. Una relación se mantiene. Dios quiere que hoy te acerques, quiere que yo hoy me acerque, quiere que tú que escuchas esta palabra te acerques a Él. Y yo quiero orar, quiero que si tú no sabes cómo dirigirte a Dios, que puedas repetir mis palabras, porque no es lo que yo diga, es lo que hay en tu corazón y si realmente lo sientes. Yo quiero que mi vida dependa de Dios y no dependa de todas mis cosas o de todas aquellas cosas que yo hago. Dios quiere cambiar mi dependencia en los demás a la dependencia hacia Él. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que vamos a ponernos a orar. Espíritu Santo de Dios, gracias porque has descendido en este lugar. Gracias porque no me has dejado sola. Gracias, Señor, porque he entendido que tengo que depender de ti, Padre, y no depender del hombre, y no depender de lo que me digan, y no depender de lo que sé, ni depender de aquella sabiduría que yo pueda tener, Padre. Te pido, Espíritu Santo, ahora por mis hermanos, Padre, que ellos puedan entrar en tu presencia, Señor, y que puedan dedicarse a ti, Padre. Ahora te pido perdón, Señor, si en mi vida ha habido algún tipo de dependencia, y no física, sino dependencia espiritual a otras cosas, Padre. Si es así, te pido que nos perdones, Dios mío. Que restaures esa relación que tienen mis hermanos o yo misma contigo, Padre. Queremos una relación perfecta, queremos una dependencia perfecta, y eso solo lo puedes marcar y hacerlo tú, Jesús. Entra en cada hogar, trayendo alegría, trayendo paz, trayendo ahí tus dones,
Gracias, Señor Jesús, porque para mí es un honor poder orar, para mí es un honor poder bendecir a los demás, Señor. Y yo te pido especialmente por cada mujer, por cada hombre, por cada niño y niña que ve este vídeo, Señor, que ahora sienta tu presencia, Padre, como yo la puedo sentir en mi casa, Dios mío. Haz que tu palabra, haz que esta Biblia empiece, Señor, a traer vida en nuestro interior. Puede ser que lleves muchos años en el Evangelio y todavía no te enteres de qué es lo que aquí dice. Padre Santo, trae inquietud en mis hermanos, Padre. Trae inquietud de buscar en tu palabra. Yo sé, Padre, que esta palabra no ha caído en un saco roto, donde hay pérdidas de la palabra. Yo sé que ha entrado en una tierra totalmente fértil, una tierra abonada, Señor, donde va a poder dar raíz, donde va a poder dar fruto, y no un fruto pequeño, sino un fruto en abundancia, Señor. Gracias, Padre. Muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias a cada uno de vosotros por un jueves más estar aquí. Cada semana para mí es un reto hacer el estudio bíblico por tiempo, por el rato que tengo que estar investigando en la palabra y sé que va a ser de gran bendición. A mi vida ha sido de gran bendición. Así que nos vemos el domingo y la próxima semana tendremos reunión de oración. Estar atento a los anuncios y que el Señor os bendiga.